Hola, soy María y con otros voluntarios de Telefónica estamos colaborando con la Fundación Montemadrid, la Fundación Telefónica y la Asociación ANAIRE en el proyecto de medir el CO2 en las aulas. Nuestro objetivo es reducir el riesgo de contagio y evitar el desperdicio de energía térmica. En este vídeo vamos a hablar de lo que es el CO2, de su relación con la COVID-19, de cómo funcionan los medidores y vamos a hacer dos experimentos cortos para verlo en la práctica. Hola, yo soy Manuela. Primero vamos a hablar de qué es el CO2. El CO2 es un compuesto químico que está formado por 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono. Es una materia microscópica que no vemos, que está en el aire de forma natural. Lo generamos nosotros al respirar. Cuando inhalamos, respiramos oxígeno y cuando exhalamos, soltamos CO2. Y también lo generan el resto de seres vivos al respirar, como los gorriones o los pulpos y los coches, porque al funcionar queman combustible y por el tubo de escape sale CO2. Hola, yo soy Miriam y voy a hablar con vosotros un poco de la COVID. La enfermedad del SARS-CoV-2, que todos conocemos como COVID, se transmite mayoritariamente por aerosoles. Los aerosoles son unas partículas diminutas que expulsamos en la exhalación y que se quedan suspendidas en el aire cuando tosemos, cuando hablamos fuerte o cuando cantamos. Cuando hacemos todas estas cosas, expulsamos todavía más partículas de estas chiquititas, gotitas de estas chiquititas que se quedan en el aire. Si una persona está infectada, al respirar, deja sus aerosoles que pueden infectar a otras personas que se respiran el mismo aire. La mascarilla hace como de barrera para que estas gotas se queden pegadas en la mascarilla y no se queden suspendidas en el aire. Por eso las mascarillas tienen un filtro. Cuando se usa la mascarilla mucho tiempo, la mascarilla deja de funcionar y ya estas partículas salen más al aire otra vez. Por eso es necesario llevar siempre la mascarilla en buen estado y no utilizarla muchas horas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe y bueno, os voy a contar por qué medimos el CO2. Y lo hacemos porque hay una relación directa entre el nivel de CO2 y la cantidad de aerosoles que hay en una sala, ya que al expirar expulsamos ambos. De forma natural, ambos se dispersan en el aire, pero si estamos en una sala mal ventilada, se van a acumular. Y por esa razón medimos el dióxido de carbono. Si hay mucho CO2 y estamos en una sala con una persona infectada, hay más probabilidades de que haya aerosoles que nos puedan infectar. Si ventilamos la sala y el CO2 y los aerosoles se van a dispersar, de esta forma es mucho menos probable que nos infectemos. Y ahora os voy a contar para qué medimos otros parámetros, como la humedad y la temperatura. Y es que si ventilamos la sala constantemente, los niveles de CO2 y aerosoles serán los ideales, pero la habitación estará muy fría. Y al medir estos 3 parámetros podemos encontrar un equilibrio entre la ventilación y las condiciones de temperatura de la habitación, para que no esté helada, ni sea fácil que podamos infectarnos si hay alguien que pueda contagiar la enfermedad. ¿Cómo funciona el sensor? El sensor es el cacharrito que vamos a utilizar para medir el CO2. El cacharrito mide el nivel del CO2 que hay en la habitación. Es una medida en una cosa que se llama ppm, que son partes por millón. ¿Vale? El nivel de CO2 indica lo peligroso o no que se está en la sala y la necesidad que hay de abrir las ventanas y ventilar. Cuando el nivel de este numerito de los ppm está alrededor de 420, es un nivel normal. En el campo, en el aire libre, pues tenemos este nivel. Cuando el nivel supera los 700, cuando el numerito que vemos supera los 700, el sensor empieza a pitar, empieza a hacer pi, 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 pi y a parpadear. Entonces tenemos que empezar a abrir las ventanas porque es necesario ventilar. Cuando todavía el numerito es más alto y llegamos a las 1000 ppm, el sensor pita ya de forma continua. Pi. Entonces sí que hay que abrir rápidamente las ventanas porque es muy peligroso estar en esta sala porque no tiene suficiente ventilación. Una vez empezado a pitar y a parpadear, ya no se calla hasta que no vuelve a unos niveles que son seguros para nosotros o hasta que alguien le da un botón para quitar la alarma.
Hola chicos, ahora vamos a hacer un experimento relacionado con el CO2. Vamos a apagar esta vela usando un CO2 que vamos a producir en este vaso. Lo vamos a producir usando bicarbonato y vinagre. Aquí se va a producir y lo vamos a echar en este otro vaso, donde no se va a ver nada. Vamos a echar el CO2 de este vaso encima de la vela y se va a apagar. Tengo aquí dos medidores de CO2. Uno de ellos lo voy a poner aquí lejos en la mesa y el otro lo voy a dejar cerca de la vela. ¿Por qué hago esto? Pues porque este sensor de aquí va a servir como control. Si el CO2 empieza a subir en la sala, empezará a pitar, pero si no, no. Este otro se va a quedar aquí al lado de la vela donde yo voy a echar el CO2 en este vaso, entonces aquí el CO2 aumentará. El sensor lo va a notar y va a empezar a pitar y la vela se apagará. Vamos a producir el CO2. Hay que echar 2 cucharadas de bicarbonato y 8 cucharadas de vinagre. Vale. Removemos un poco y esperamos a que deje de sonar tanto. Vale. Ahora aquí hay CO2. Vamos a echarlo en este vaso. Hay que tener cuidado de que el líquido del vinagre no entre en el vaso donde solamente va a haber CO2. Vale, ya debería estar. No se ve nada, pero aquí está el CO2. Ahora mismo los dos sensores miden 424 y 469, que son valores normales. Ahora voy a echar el CO2. Y se apaga la vela. Y el CO2 ha empezado a sonar. Normalmente tarda algunos segundos en reaccionar, no es instantáneo, pero ahora lo ha detectado. Este otro sensor sigue midiendo 472 ppm. Voy a apagar esto. Vale, ¿por qué se ha apagado la vela? Pues al producir el CO2 aquí, el CO2 pesa, es un gas que pesa más que el aire, entonces se ha quedado en el vaso. Por eso lo hemos podido pasar al otro vaso y de aquí lo hemos podido echar en la vela. La vela, como no tenía oxígeno, no podía combustir y entonces se ha apagado. Hola, yo soy Beatriz y os voy a proponer un pequeño experimento, el segundo experimento. Ya habéis visto la magia y ahora vais a ver otra cosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir hinchar un globo sin necesidad de soplar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues utilizaremos de nuevo el CO2, ese que hemos estado conociendo un poquito hace un rato. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaremos una botella de plástico, de cristal. Vale, una botella. Necesitaremos vinagre de nuevo y también vamos a necesitar bicarbonato y, por supuesto, el globo que queremos hinchar. Y ahora os voy a enseñar cómo hacerlo. Esperad ahí. Lo primero que vamos a hacer es llenar el globo con bicarbonato de sodio. De esta manera aprovechamos mejor el CO2 que va a salir como resultado de nuestra reacción.
echamos vinagre en la botella. Y colocamos el globo en el cuello de la botella. Vertiendo el bicarbonato sódico sobre el vinagre para que se produzca la reacción. Se está generando el CO2 porque vemos que empieza a producirse burbujitas y se hincha nuestro globo. Y finalmente le hacemos un nudo para que no se escape. Hemos visto que con los sensores medimos el nivel de CO2 y que hay un nivel mínimo fuera y otro dentro con los que estimamos y a partir de los cuales es cuando pita. Pero hay cosas que pueden cambiar las medidas iniciales. Por ejemplo, el nivel de CO2 se puede alterar si hay mucha contaminación. Entonces, en lugar de las 400 partes por millón que hablábamos antes que teníamos al aire libre, podíamos incluso tener 700 o más. Otra de las cosas que también sucede es que por las noches las plantas generan CO2 porque es cuando respiran, hacen como nosotros. Cogen oxígeno y expulsan CO2. De ese modo, en esos momentos, también los niveles de CO2 que se registran son más altos. En estos casos, lo que sucede es que el sensor empezaría a pitar antes de lo normal, porque los parámetros antes de entrar en la sala también son más altos e incluso los estamos aumentando nosotros. Confiamos en haber aclarado que la mejor forma de reducir la probabilidad de contagiarse de la COVID-19 o cualquier otra enfermedad transmisible por aerosoles es salir del aula al exterior, siempre que el tiempo lo permita. Cuando estamos en un aula o cualquier otro espacio interior con personas con quienes no convivimos, para reducir al mínimo el riesgo de contagiarse, hay que tomar todas las medidas posibles y como mínimo las siguientes. Usar una mascarilla homologada, no caducada y bien ajustada. Mantener la distancia de seguridad con los demás. Hablar solo lo necesario, por turnos y sin gritar para producir la menor cantidad de aerosoles posible. Tener siempre el aula bien ventilada, de manera que se renueve el aire con el de fuera, que contiene menos aerosoles. La cantidad de aerosoles se puede estimar midiendo el nivel de CO2. Usar un medidor de CO2 nos da una estimación del riesgo al que nos estamos exponiendo en caso de estar presente algún enfermo y nos avisa de cuándo hay que ventilar más. Los voluntarios participantes, os agradecemos la atención que nos habéis prestado y esperamos que esto os ayude a protegeros frente a la pandemia de este coronavirus. Adiós.